Vamos a seguirnos gozando en la presencia de nuestro Padre Celestial. Nos gozamos en Él, en su presencia, en su amor. Nos recreamos en su misericordia, que es nueva cada mañana. Así que damos gracias a nuestro Padre eterno, al Señor Dios Todopoderoso. Iglesia, como siempre, bienvenidos. En el nombre de Cristo Jesús les damos la bienvenida. Les decimos que les amamos en el nombre de Yeshua Mashiach, que como siempre para nosotros es un gran gozo, un privilegio tenerte ahí conectado, aprovechando en este tiempo, pues, de confinamiento, esta oportunidad también que nos da el Padre Eterno de utilizar esto, los medios tecnológicos, pues, que si antes estaban de moda, ahora pues mucho más, y bueno, y suplen de alguna forma la necesidad de comunicación. Así que te bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Nuevamente, gracias al Señor por este tiempo, y a todos ustedes los que siempre están ahí conectados, muchas gracias, bienvenidos. No se olviden de compartir con otros, y bueno, comparte en tu muro estas predicaciones. Yo sé que vamos a poder ayudar a alguien, a alguna persona que está necesitando esta palabra, le va a ser de mucha, pero de mucha bendición. Así que damos gracias al Señor Dios Todopoderoso, y por favor, ubícate conmigo, los que siempre tienen ahí la Biblia a la mano, los que hemos aprendido que siempre hay que estar leyendo, instruyéndonos y ser instruidos por el Padre Eterno. Así es que, por favor, acompáñame a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer ahí el versículo 1 hasta el versículo 4. Amén. Te repito, Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Así es como dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y dando gracias al Señor por su palabra, por la bendición que es la palabra. En esta palabra nos está hablando, el apóstol nos está diciendo que lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron, que lo que ellos pudieron contemplar, que lo que ellos conocieron, que lo que ellos gozaron con el Señor Jesucristo, es de lo que nos están hablando. Nos está diciendo que no nos están hablando de ninguna otra cosa que ellos no hubieran visto, que ellos no hubieran vivido, que ellos no hubieran contemplado, y aún nos dice el verbo, lo que ellos tocaron, porque ellos tenían contacto físico con el Señor Jesucristo. Ahora pues nuestro contacto con el Señor es a través del Espíritu. O sea, nuestro espíritu, a través, teniendo contacto con el Espíritu Santo, y a través de esa comunión con el Espíritu Santo, pues nosotros teniendo contacto con el Padre y con el Hijo. Pero ellos tuvieron contacto físico. Lo que nos están diciendo aquí los apóstoles, encabeza aquí el apóstol Juan, es que lo que ellos vivieron, lo que ellos contemplaron, lo que ellos pudieron palpar, de eso fue que hablaron. Una vez yo hacía esta pregunta al Señor, tal vez un poco necia para alguno, puede tomarla así, pero yo dije, bueno, Señor, ¿cómo hacían los apóstoles y los discípulos de ellos, la iglesia en general, para predicar, para llevar el mensaje? Esta pregunta la hice porque me puse a meditar un poco, y pues nosotros tenemos toda la escritura, tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está contemplada toda la escritura, la historia, ¿no?, del hombre sobre la tierra. Quiero recordarte esto: la Biblia no está buscando convencer a nadie de la existencia de Dios. La Biblia
no está diseñada por Dios para que, digamos, para que el hombre entre a creer si Dios existe o si no existe. Eso es simplemente que Dios existe, ya. Ahí no hay discusión. Que los hombres se hayan inventado teorías y una cantidad de argumentos para tratar de desvirtuar la existencia de Dios en su dureza de corazón y movidos, ¿no? Algunos o la mayoría por las fuerzas de las tinieblas. Eso es otra cosa. Pero Dios existe y es real. La Biblia lo que está haciendo es más bien enseñándonos que Dios es el creador de todas las cosas y nos está narrando la historia del hombre sobre la tierra y su relación con el Señor. Eso sí es lo que la Biblia me muestra, me enseña que fui creado por Dios y que Dios quiere relacionarse, quiere tener relación conmigo. Esto fue lo que cuando yo entendí me llevó, ¿no?, a entregarme al Señor. Es esto lo que la Biblia nos está narrando. La historia, la creación del hombre y al Dios creador relacionándose, buscando a ese hombre que simplemente se perdió. Génesis capítulo 3. Ahí se perdió el hombre. Pero también nos narra, ¿no?, los hechos, lo que Dios ha hecho por volver a llevar a ese hombre a esa comunión con él conforme a su promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15. La promesa de salvación, como ya lo vimos en alguna ocasión y en alguna predicación, las madre, digámoslo así, de todas las promesas, la máxima de las promesas es la salvación, el que volvamos, el que retornemos al reino de los cielos, de donde ciertamente venimos. Ahí fuimos creados, ahí fuimos formados. Amén. Entonces, este pasaje que hemos leído nos está diciendo, nos está narrando, nos está relatando los apóstoles, lo que ellos vivieron, lo que ellos contemplaron, lo que ellos conocieron, nos lo están transmitiendo. Y esto tiene un propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Qué es lo que ellos están buscando al relatarnos, al narrarnos? ¿O qué es lo que busca el Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de la iglesia, narrarnos estos hechos, todo lo que aconteció con la vida terrena del Señor Jesucristo? Aquí mismo el versículo 4 nos está dando esa respuesta. Nos está diciendo que estas cosas fueron escritas para que vuestro gozo, o sea, para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Y cómo se cumple el gozo? ¿Cómo el cristiano puede cumplir ese gozo en su vida? Es sencillo, iglesia. Es sencillo. El gozo, o sea, el cristiano va a sentir gozo. Aquel que ha entregado, rendido su vida al Señor, va a sentir gozo simplemente cuando empieza a vivir la palabra. Cuando el cristiano, cuando el creyente empieza a vivir la palabra, comienza a vivir ese gozo en el espíritu, aunque su alma se aflija y su carne sufra. Voy a tratar de explicarte esto mejor. Mi vida anterior al conocimiento del Señor, de su palabra, ahí está el testimonio en el canal de YouTube, lo puedes ver. Los que han hablado conmigo, pues, cara a cara, han conocido parte del testimonio también. Mi vida giraba en torno a las drogas, el alcohol, mujeres y otro sinnúmero de pecados. Me tenían apartado, alejado del Señor. Cuando yo conozco al Señor, hay una sobrina que viene a hablarme, tenía 7 añitos, ella la primera que empezó a buscar del Señor, a congregarse, alguien la llevó a una congregación. Ella viene toda animada a predicarme, a hablarme de Cristo, a darme a conocer las bondades del Señor. Y yo lo que le dije fue, no, hija, yo ahorita no estoy para eso. O sea, eso que le dicen a uno que uno no puede tomar o que uno que tiene que tener una sola mujer, no, yo mi trago y mis mujeres no lo voy a dejar. Ese fue mi argumento. Cuando conozco ya el Señor, a través de estas circunstancias en mi vida bastante fuertes que tuve que vivir, entonces me doy cuenta de que la escritura me dice que cada hombre sepa tener su propia mujer. También me doy cuenta que la escritura dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos y que el que destruye su cuerpo, por tanto, Dios lo destruirá
porque está escrito, iglesia, de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, eso crea un choque en mi vida, porque ya yo había conocido al Señor y leyendo la Escritura me encuentro con esta verdad y crea un choque en mi vida. Entonces, el gozo en mi vida fue cuando yo simplemente decidí obedecer al Señor. Entonces, el gozo del cristiano, te repito, está en vivir la palabra, en que no sea letra muerta, sino que vivamos la palabra, que nos gocemos en la palabra, que nos mantengamos en la palabra, el verbo que se hizo carne. ¿Para qué el verbo se hizo carne? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y el objetivo, iglesia, de esta predicación, de esta palabra, es que sobre otras cosas muy importantes, es que tú entiendas el propósito de tu vida a través de la palabra. Sí, que lo entiendas. Hay unos libros, hay un libro que dice Una vida con propósito. Hay cantidades de coach que están muy de moda por este tiempo, hablando de que encontrar el propósito, de saber cuál es el propósito, de que tú entiendas cuál es tu propósito en esta vida, en las diferentes etapas de tu vida o en las diferentes áreas que componen tu vida. ¿Cuál es tu propósito como padre, tu propósito como esposo, tu propósito como miembro de la sociedad? Todos esos propósitos se reúnen en uno solo y es en la palabra del Señor. Ahí está, en la Biblia está el propósito de cada vida. Y eso es lo que vamos a tratar con esta palabra, de llevarte a ese punto. Que si aún no sabes cuál es tu propósito, encuentres tu propósito. Y a ti que nos ves, que aún no has entregado, no has rendido tu vida al Señor, no dejes de seguirnos, no te salgas. Sigue escuchando esta palabra porque te aseguro que te va a ayudar grandemente en tu vida. A mí me ayudó mucho. Hoy puedo decir, como está escrito en Juan, lo que han visto mis ojos, lo que he visto, el cumplimiento de la palabra en mi vida, lo que he visto, cómo el Señor ha cumplido su palabra a través de mi vida en otras personas. Entonces de eso te puedo hablar, de eso te puedo testificar, de eso puedo enseñar. Eso es lo que está diciendo la escritura aquí. Cuando yo empecé a vivir la palabra, me di cuenta de lo hermosa, de la grandiosa que era y de todo el poder que en sí lleva la palabra. Eh, Me recuerdo, por ejemplo, mi primera ministración de liberación fue orando por una sobrina. Yo no estaba reprendiendo ningún demonio, simplemente estaba orando por ella. De hecho, tenía mis ojos cerrados, pidiéndole al Señor por ella, que la libertara, que la ayudase. Y cuando un momento a otro escuché una voz muy fuerte y ronca que me habló maldiciéndome, abrí mis ojos totalmente sorprendido. Era la manifestación, una manifestación demoníaca, que es real, claro que es real. Las tinieblas son reales y cada rato se manifiestan. Entonces, cuando vi esto, guiado por el Espíritu Santo, pude ministrarle y ella fue libre y eso me llenó de gozo, me llenó de alegría. Entonces comprendí mejor, porque ya venía siendo, digamos, instruido por el Señor a este campo, de que mi propósito era precisamente ese, hacer libre las personas, llevarle la libertad de Cristo a las personas. Es así como el Señor se manifiesta, pueblo de Dios. Iglesia, el Señor se va a manifestar a través de tu vida es cuando tú uses la palabra, cuando realmente usemos la palabra. Ahí se va a empezar a encontrar el propósito de nuestra vida. Ahí está el propósito de cada vida, en el cumplimiento de la palabra. Entonces, en los pasajes anteriores, lo que leímos de Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4, podemos ver cómo se repite una y otra vez, o sea, vez tras vez, cómo el apóstol hace énfasis en lo que ellos vivieron y vieron con el maestro Yeshua. Eso es lo que ellos están haciendo énfasis en eso, lo que vimos, lo que tocamos, lo que palpamos, lo que vieron nuestros ojos. Y es lo que él nos está transmitiendo, o sea, su experiencia con el maestro. Esos son los evangelios. En los evangelios lo único que leemos es el día a día del Señor Jesucristo cumpliendo su propósito en esta vida, o sea, cumpliendo el papel para el cual el Padre lo puso en escena aquí en la tierra. Haz de cuenta que es una película. Y en esa película, que el personaje principal es el Padre, a quien el Señor Jesucristo vino
hacérnoslo conocer, lo vamos a ver más adelante, el pasaje que habla esto. Entonces entra en escena el Señor Jesucristo, porque la escena, la película no comienza con la venida de Cristo, no. La película comienza desde la creación del hombre, desde ahí comienza la película. Entonces ya viene en esta escena, cuando entra en escena, cuando ya el Señor Jesucristo aparece en la escena. Eso es lo que los apóstoles nos están dando a conocer en los evangelios. Los evangelios están narrando, te repito eso, están narrando el día a día del Señor Jesucristo cumpliendo su propósito en la tierra. Es de ahí donde podemos nosotros entender, iglesia, que la vida del cristiano debe basarse en el cumplimiento de su propósito día a día. O sea, día tras día, nosotros como llamados del Señor, como siervos, como siervas del Señor en esta tierra, debemos buscar es cumplir el propósito, el propósito. Cada día, el Señor Jesucristo vivió cada día lo vivió de sus 33 años y 6 meses, según dicen. Algunos que 33 exactos, otros que 33 y medio. Bueno, ese es trabajo de los teólogos. Yo no soy teólogo. Entonces, cada día de ese tiempo, él lo vivió simplemente para cumplir su propósito en esta tierra. Así es que si tú, mi hermano, mi hermana, estás buscando esto, gloria al Señor. Y si no lo estabas viviendo, si no lo estábamos viviendo así, bueno, vamos a comenzar desde hoy. Día tras día, buscar cumplir el propósito de vida en esta tierra. Porque tal vez en este momento tú me dices, pastor, es que no sé cuál es mi propósito. Entonces yo voy a decirte que para tú poder cumplir tus propósitos personales, los sueños, los anhelos, todo lo que quieras hacer en esta vida, tienes que comenzar primero debes cumplir el propósito de Cristo. Ese es lo primero que tienes que buscar hacer. Podemos volver nuevamente, primera de Juan capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, el cumplimiento, el gozo de la vida, o la vida tiene un cumplimiento gozoso cuando precisamente nos damos a la tarea de buscar el propósito. ¿Para qué fuiste formado? ¿Para qué fui formado? ¿Para qué fuiste llamado en este tiempo? ¿Para qué yo fui llamado en este tiempo? ¿Sabes para qué fuimos llamados, iglesia del Señor? Y tú que estás escuchando, te repito que pronto aún no has recibido, no te has acercado al Señor. Tú también fuiste creado con un propósito. Y el propósito es cumplir el propósito del Señor. Ya te explico esta redundancia. ¿Qué quiere decir? Ya. Entonces, tú que me dices que no sabes cuál es tu propósito de vida, tú que te sientes totalmente desorientado, que lo único que sabes es que te levantas cada mañana, te vas a trabajar y regresas cansado, a veces hostigado por tu trabajo, por los jefes, por los compañeros, con ganas de no regresar de pronto más a tu trabajo. Tú que regresas y te encuentras, ¿no?, una situación familiar de pronto no la más propicia. O tú que no laboras, que ya estás pensionado, jubilado, o que estás desempleado, cualquiera sea la situación, que no sabes cuál es el propósito, que no encuentras como ese saborcito especial a la vida, que todo se te hizo una costumbre. ¿Sabes cuándo va a regresar el gozo? ¿Sabes cuándo vas a volverte a gozar la vida plenamente? Cuando te dediques a cumplir primeramente el propósito de Dios sobre tu vida. O sea, ¿para qué fuiste llamado? ¿Para qué fuiste llamado? Como te decía ahora en este pequeño testimonio que te conté, cuando yo vi esto, cuando yo entendí que ese era mi propósito del llamado, eso cambió mi vida. Eso transformó muchas cosas en mi vida. Eso hizo apasionarme más por el Señor y buscar cumplir ese propósito. Y en el cumplimiento de ese propósito, el Señor me ha permitido cumplir mis propósitos personales, mis anhelos, mis sueños, lo que yo deseaba de principio en mi vida. Eso está relacionado. Y es la única forma en que una vida va a estar totalmente gozosa con lo que esté haciendo, sea mucho, sea poco. Sean cosas grandes, grandiosas, cosas que todo mundo conoce, o sean cosas pequeñas.
a veces casi que desconocidas para los demás. No importa, porque lo que nos importa es que sabemos que estamos cumpliendo el propósito. Entonces, para nosotros vivir una vida llena en ese propósito real, el propósito real del Señor, debemos entender y comprender esto, que el propósito de Cristo fue llevar las almas al conocimiento del Padre. El propósito de Cristo fue que la humanidad fuese salva. Entonces, cuando yo entiendo cuál fue el propósito con el que vino Cristo y ese propósito lo hago mi propósito, voy a vivir para llevar las almas al conocimiento de Cristo. Tu propósito es ese, hermano, mi hermana. Tu propósito es ese. Entiende, comprende esto. Tu propósito es ese. Vamos a ver cómo lo podemos desarrollar. Pero comencemos por establecer esto. El propósito es que otros conozcan a Cristo como Señor, como Maestro, como Salvador de sus almas. Cuando tú te conectas con ese propósito, cuando tú logras conectarte con ese propósito y hacer de ese propósito tu principal razón para vivir, para estar en esta tierra, cuando ese propósito es lo que mueve todas las demás cosas que hagas, entonces vas a estar gozoso. Te puede faltar todo en un momento determinado, pero vas a estar gozoso. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento? El saber que estoy cumpliendo mi propósito sobre esta tierra. Yo he conocido de personas, y tal vez tú hayas escuchado este tipo de historias, de personas que dejaron todo, grandes riquezas, grandes herencias, dejaron grandes negocios por cumplir su propósito. Y esto no te estoy hablando de un propósito como tal cristiano, no te estoy hablando de alguien que dejó todo por seguir a Cristo, te estoy hablando de casos seculares, de gente que dejó la vida que tenía por cumplir un propósito. Hay historias de hombres que lo único que querían era vivir en medio de la naturaleza, rodeados de naturaleza, y dejaron todo lo que tenían en las ciudades y se fueron a vivir prácticamente como ermitaños. Y son felices porque entendieron que ese era su propósito de vida. Lo entendamos nosotros o no, ese es el propósito de vida de esta persona. Pero esta persona, con todo y haber logrado ese propósito, realmente lo va a vivir gozoso cuando ese propósito se conecte con el propósito del Padre. ¿Por qué? Porque va a entender este propósito de Cristo, el que te estoy hablando. Cristo vino a salvar la humanidad. El propósito de Cristo fue venir a salvar la humanidad. Ese es el verdadero propósito. Sin importar qué otro propósito nos hayan dicho, nos hayan hablado. El propósito con el cual vino Cristo fue a salvar las almas, a salvar la humanidad, a que la humanidad sea salva en él y por él. Cristo no vino a darte la gran vida, entiende. La gran vida es resultado de hallar tu propósito en el Señor. Esto es muy, pero muy importante y voy a repetirte, voy a hacerte énfasis en ello. La gran vida consiste en encontrar tu propósito en el Señor y vivir ese propósito. Ahí es donde realmente está la gran vida. Porque si no, no va a ser la gran vida. Siempre va a faltar 5 para el peso, como decimos aquí en Colombia. Te va a faltar y vas a sentir que algo te falta. Lo puedes tener todo y algo te va a faltar, simplemente porque no se está cumpliendo el propósito. Es tan importante entender para qué el verbo se hizo carne. Tenemos que entender por qué el verbo se hizo carne. ¿Cuál fue el propósito del verbo, de la palabra al hacerse carne? Y cómo nosotros podemos hacer carne esa palabra, porque ese es un propósito del cielo también. Antes de ir a siguiente pasaje, voy a contar o a recordar la historia de Jonás. Jonás nace con un propósito. El propósito de Jonás era ser profeta para el pueblo de Dios. Con ese propósito nació Jonás. Él nace y está
en ese propósito. Digamos, está siendo profeta para el pueblo. Dentro de ese propósito general hay un propósito, digamos, particular, el cual era ir a Nínive y predicar. Recorrer las calles de Nínive diciendo, en 3 días Nínive será destruido si no se arrepiente. Vemos aquí que hay un propósito general que Jonás viene cumpliendo, ser profeta. Cuando el Señor le da un propósito particular, Jonás se revela. Dice, no, Señor, yo a Nínive no voy a ir. Los ninivitas eran una raza, un pueblo bastante, pero bastante malos. Eran despiadados. Ellos fueron los primeros que empezaron a usar el empalamiento. Roma aprendió mucho de esa crueldad de ellos y esa crueldad pues la seguimos viendo representada a través de sus agentes hoy por hoy. No vamos a entrar en esos detalles. Nínive tenía, digamos, azotada a Israel, el pueblo de Jonás. Jonás tenía una carga contra Nínive. Jonás lo que quería contra Nínive era el juicio eterno. Eso era lo que Jonás quería contra Nínive, que el Señor destruyese a Nínive. Y el Señor tiene un propósito diferente, salvar las almas. Por eso, mi hermano, mi hermana, te digo, tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo, dejarnos tratar por Él, para que nuestros sentimientos no interfieran en el propósito de Dios. Por eso en el video que te hice ahí como promocional, digámoslo así, de la reunión, esta mañana a 9 de la mañana, decía que compartieras el link a uno de tus enemigos, porque hay que entender este propósito. El propósito de Cristo es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a hablarte de manera humana, como humano que soy. Sí, hay personas y hay situaciones que nosotros juzgamos que quisiéramos que Dios los fritase. No te lo puedo negar, como humano lo he sentido y como humano de pronto lo he llegado a desear. He controlado mis labios para esto, pero seamos sinceros, algunos de nosotros hemos pasado por situaciones en las que quisiéramos que descendiera fuego del cielo y los consumiera a todos aquellos que nos han hecho algo en un momento determinado. Pero el propósito de Dios es otro. El propósito de Dios es que nadie se pierda, que las almas no se pierdan. Por eso digo, y quiero repetir esto a los que no han conocido a Cristo, el que se pierde, el que permite que su alma se vaya al infierno es porque quiere, porque así es su decisión, porque ya todo lo hizo el Señor para que seamos salvos, para que la humanidad sea salva. Pero bueno, continuemos. Entonces Jonás se encuentra entre su sentimiento, su emoción y entre cumplir el propósito. Y así se encuentran muchos en este momento. Mucho pueblo de Dios, mucho cristiano que se encuentra así en este momento. Entre sus sentimientos, entre su pasión por las cosas de este mundo y entre cumplir el propósito del Señor. Entre lograr sus propios sueños, sus anhelos, sus deseos y dejarlo todo, esas cosas a un lado por el propósito de Dios. Tal vez tú que estás escuchando en este momento te encuentres así. Si me permites un consejo, te digo, juégatela toda por el Señor. Un momento, un día en mi vida en que yo me la jugué toda por el Señor y te cuento, te digo, no me arrepiento. Fue la mejor decisión que yo pude haber hecho. Fue la mejor apuesta que yo pude haber jugado. Jugármela de la mano del Señor. Dejar todas mis ambiciones, mi deseo de grandeza y de reconocimiento por ser ahora un anónimo en el pueblo del Señor, sirviendo al Señor. Que esto nos quede bastante claro. Si tú te encuentras como Jonás en este momento, entre que se cumpla el deseo de tu corazón, el deseo del corazón de Jonás era que Nínive fuera destruido, o entre que se cumpla el propósito de Dios, el propósito de Dios era que Nínive se arrepintiese. ¿Qué hace Jonás? Se decide por el propósito de su corazón, de que Nínive sea destruida, y se va, se aleja, se aparta. Y ¿sabes una cosa? Cada decisión, cada paso que Jonás dio de ahí en adelante fue para mal. Primero, él vivía
en las llanuras del Negev y se va a las montañas. Segundo, va a las montañas y se va hacia la playa, hacia el puerto. Tercero, toma un barco. Cuarto, se echa, porque la Biblia dice estaba echado abajo, en la parte de abajo del barco, a dormir. Mira, todas las decisiones de ahí en adelante de Jonás fueron totalmente equivocadas y desafortunadas, hasta que terminó en el mar y tragado por el pez que el Señor ya había preparado. Si es que si tú en algún momento tomaste la decisión desafortunada de buscar primero tu propósito antes que cumplir el propósito del Señor, déjame decirte que ahí está la causa en que las cosas no te estén saliendo como has deseado tanto tiempo que te sucedan, que te salgan. Ahí está la causa principal de que tu vida no sea un gozo cumplido. Primera de Juan 1:4, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios no quiere que llevemos una vida de sufrimiento y dolor. Por algo nos rescató, por algo nos sacó. Lo que quiere es que nos gocemos ahora la vida, pero en su propósito, conforme a lo que Él estableció para tu vida y para mi vida. Ahí está el verdadero gozo, ahí está el verdadero triunfo, mi hermano, mi hermana. No nos dejemos engañar, no te dejes seducir, no te dejes sacar del propósito del Padre. Mantente en el propósito, sostente en el propósito, porque ahí es que está la prosperidad de tu vida, ahí está la prosperidad de tu alma. Y entonces se va a cumplir. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Hay que buscar primero la prosperidad del alma. ¿Y sabes dónde es que el alma prospera? En las manos del Señor. ¿Sabes qué es donde el alma prospera? Cuando recibe y acepta el propósito de Dios para su vida. Ahí es donde realmente empezamos nosotros a que el alma sea prosperada, porque va a prosperar todas las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas hechas conforme a la voluntad de Dios traen progreso, traen establecimiento, traen crecimiento, traen fortaleza, traen sanidad, traen liberación, traen el propósito de Dios a nuestras vidas. Te repito, la historia de Jonás, léela, estúdiala y te vas a dar cuenta que de ahí en adelante cada paso que Jonás dio fue desafortunado, porque era contrario al propósito de Dios. Tal vez tú te encuentras en este mismo instante en ese punto. Te has venido preguntando por qué esto, por qué no funciona esto, por qué no se mueve esto, por qué no veo avance en esto, por qué. Hazte un alto y vuelve a aquel momento en el cual decidiste que ese era tu propósito de vida, sin buscar primero en el Señor cuál era el propósito de vida que Él tenía para ti. Mientras meditas esto, vamos a seguir leyendo la Escritura. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice Juan capítulo 1, el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí nos está mostrando, está hablando de la eternidad de Cristo, ¿no? Que este Cristo era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos está diciendo estos tres primeros versículos? Primero, en el principio era el verbo. Primero, la palabra. El verbo es la palabra. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si tú colocas la palabra primero en todo aquello que pretendas, que estés buscando, te aseguro el éxito. Te lo aseguro. Si tú sacas la palabra, te estoy hablando de un éxito integral, o sea, un éxito integral. Hay muchas personas teniendo éxito, entre comillas, pero viviendo un fracaso. Sí, claro. Una cosa es lo que se muestra, la fachada, pero otra cosa es el interior. Como decimos, de puertas para adentro. Ahí la situación es otra. En muchos casos, en muchas personas, en muchas familias, en muchas instituciones, una cosa es la fachada y otra, iglesia que me escuchas, es lo que pasa de puertas para adentro. Pues déjame decirte algo. Con el Señor, lo que Dios quiere, lo que Dios está buscando para tu vida y mi vida, es que tanto la fachada como lo que hay de puertas para adentro sea lleno de gozo, esté completo. No solo fachadas, no solo apariencias, sino realidades eternas
en Cristo Jesús. Realidades eternas en Cristo Jesús. Eso es lo que está buscando el Señor cada día con nosotros y para nosotros. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era desde el principio con Dios, la eternidad de Cristo. Si alguien que desde el principio ha estado, está y estará, nos está aconsejando, nos está diciendo algo, aquel que conoce todas las cosas te da un consejo, lo más sabio no es seguirlo, lo más sabio no es poner ese consejo por obra. Meditemos en eso. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la fuente de todo poder. Cristo es la fuente de todo poder y Cristo es el verbo. ¿De dónde entonces la analogía esto nos diría que con la palabra y por la palabra es que podemos lograr todas las cosas? ¿Cómo se aplica esto a lo que te he venido diciendo? Hay una palabra que salió de la boca del Padre para darte un propósito de vida. Algunos fueron llamados a ser profetas y como Jonás hoy andan huyendo a ese propósito. Algunos fueron llamados a ser pastores y como Jonás hoy andan huyendo a ese propósito. Algunos fueron llamados a ser evangelistas y como Jonás hoy andan huyendo a ese propósito. Algunos fueron llamados para ser empresarios y como Jonás hoy andan huyendo a ese propósito. Algunos fueron llamados para ser misioneros y como Jonás hoy andan huyendo a ese propósito y ahí la causa de que las cosas no te fluyan. Algunos fueron llamados para servir y hoy andan huyendo a ese propósito. Algunos fueron llamados para vivir las grandezas del Señor y hoy andan huyendo a ese propósito. Algunos ya andan huyendo a ese propósito de vivir las grandezas del Señor. Cristo es la fuente de todo poder. Tú quieres hacer cosas grandes y que te fluyan, mete a Cristo. Pon la palabra por obra. Pon la palabra primero, el verbo que se hizo carne. Es que el verbo se hizo carne con un propósito. O con varios propósitos, mejor, pero el primer propósito, darnos a conocer al Padre, porque nos habían dado una imagen desdibujada del Padre. Yo, por ejemplo, creía que Dios era un Dios, allá un señor de barba blanca, bravísimo conmigo, que quería matarme. Cuando Cristo me lo presenta y me lo hace entender a través del Espíritu Santo, me doy cuenta de que Dios es el anciano de días, pero lleno de tanto amor, de tanto amor, de tanto amor que quería salvarme. No quería matarme, no quería destruirme, quería salvarme. Y eso me transformó, iglesia. Eso me transformó. Entonces Cristo vino a mostrarnos la verdadera personalidad e imagen del Padre. Y algo bien importante para lo cual el verbo se hizo carne fue para permitirme a mí saber y conocer, entender plenamente, muy plenamente, de que yo, un hombre común y corriente, podría vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Otro propósito del verbo encarnado es darnos a conocer que nosotros podemos vivir una vida triunfante sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la iniquidad. O sea, Cristo vino y me enseñó que yo no tenía por qué ir rendido al pecado, a la iniquidad y a la maldad. Cristo vino y me mostró que el propósito de Dios conmigo era grande, era inmenso, no para que yo viviese detrás de una botella o prendido de una bolsa de perico. No, Cristo viene y me muestra que mi propósito estaba mucho más alto de andar buscando mujeres, cualquier mujer para acostarme con ella. No, Cristo viene y me muestra y me habla que mi propósito está mucho más allá. Así es que si tú entiendes esto hoy, te vas a dar cuenta que el propósito de Dios es mucho más grande que aquella vida de pecado y de maldad y iniquidad que estás viviendo. Tú te vas a dar cuenta hoy, iglesia, que el propósito de Dios contigo es que vivas en santidad y apartado para Él. Tú te vas a dar cuenta que no vale la pena vivir odiando.
Tú te vas a dar cuenta que no vale la pena vivir con pecados ocultos, sino que vas a querer vivir en santidad delante de Dios. Te vas a despojar de la fachada y vas a vivir realmente una vida para el Señor. Y vas a entender que el propósito del Padre está por encima. Hay un pasaje que ya te lo he dicho en otras ocasiones, que ha sido mal interpretado, por lo cual ha sido mal enseñado también y pues mal aprendido. Es que mis pensamientos, dice Isaías, ¿no? 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Entonces, por lo menos a mí me lo enseñaron como que jamás yo iba a poder tener el pensamiento de Dios, o que yo nunca iba a pensar como Dios piensa, o que yo nunca iba a poder caminar o alcanzar los caminos del Señor. Cosa más equivocada y errada en la que yo estaba. Resulta de que lo que está diciendo, cuando formamos el contexto de este versículo, es que el Señor está buscándonos, te está buscando a ti, me está buscando a mí, está buscando a toda la humanidad para que pensemos como Él piensa, o sea, para que vemos que el pensamiento de Cristo esté en nosotros. El apóstol Pablo lo escribió a los Corintios: tenemos la mente de Cristo. Y para que yo deje mis caminos, mis propios caminos de maldad, de pecado, iniquidad, los caminos que iba recorriendo Jonás, los mismos que yo estaba recorriendo, me devuelva y camine por sus caminos, camine por la senda de justicia. Mira cómo cambia este pasaje cuando uno ya logra entenderlo bien de qué se trata. Antes, al contrario, tenemos que buscar tener los pensamientos de Dios en nuestra mente y caminar por los caminos de santidad por los cuales Cristo caminó. Eso hizo el Verbo encarnado en mí. Me trajo esa revelación, que yo no tenía por qué morir en pecado, ni apartado de Dios. Y ese mismo Verbo, ahora encarnado en mí, también me trajo otra revelación, que yo no fui tomado únicamente para ser salvo y ya, sino que yo fui tomado para que mientras llega el día de presentarme delante del Señor, o sea, cuando se dé el arrebatamiento, o si el Señor antes decide tomarme, decide llamarme para su reino, haya cumplido un propósito de vida en esta tierra. Y en este momento estoy cumpliendo mi propósito. Estoy predicando el evangelio, estoy enseñando la palabra. Para eso yo fui tomado. Y estoy trayendo libertad a tu alma con esta palabra. Para eso yo fui tomado, para eso fui llamado. Por lo cual yo siempre digo a la iglesia, cuando estoy aquí, en esta posición, en este púlpito, me siento como pez en el agua. Cuando estoy predicándole a alguien el evangelio por fuera del púlpito, que me siento con alguien, que puedo hablarle a alguien, me siento como pez en el agua, porque estoy cumpliendo mi propósito. Y así falte todo lo demás, estoy gozoso. Siento que nada me hace falta, porque estoy cumpliendo mi propósito. Iglesia, yo quiero introducirte, y sé que es el propósito del Padre también con esta palabra, introducirte en ese entendimiento de que busques tu propósito en el Señor, de que busques tu propósito en el Señor, que si ya lo sabes, entonces empieces a caminar en ese propósito. No sigas viviendo como si no tuvieses un propósito, como si el único propósito, bueno, ya soy salvo y ya esperar que Dios me lleve. No, iglesia, hay muchas otras cosas que podemos hacer. Dios te necesita, te está necesitando para un propósito. Claro, Dios está necesitando que tú cumplas tu propósito. ¿Cuál es el propósito? Acercar a otros a Cristo, dar a conocer las bondades de Cristo, dar a conocer las bondades del Señor a otros que se están perdiendo para que no se pierdan. Tu propósito de vida, iglesia. El Verbo se hizo carne para que tú fueras salvo, amén. Pero el Verbo se encarnó en ti para que tú hagas que otros también lleguen a la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué es Cristo Jesús? Ahí donde estamos en Juan. Gracias, Señor. Capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer 7, 8 y 9 para ir cerrando. Dice así: Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Y como en aquel entonces el Señor necesitaba que alguien le anunciara, que alguien hiciera como la apertura, digámoslo así, de su entrada a este mundo, hoy el Señor está necesitando a la iglesia que hable, que predique, que pronuncie y que le haga la apertura de su pronto regreso. ¿De quién está hablando estos tres pasajes? ¿De Cristo? No, no están hablando de Cristo. Están hablando nada más y nada menos que el Juan el Bautista. En el versículo 6 dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No te lo quise leer desde el principio, porque generalmente cuando se lee este pasaje, se toma, cuando se lee de manera así como por encima, se toma y se va como que se está hablando de Cristo en esos tres pasajes, se está hablando de Juan el Bautista. Y quiero hablarte de Juan el Bautista porque Juan el Bautista es el prototipo, es el antitipo mejor, o la imagen contraria de lo que hizo Jonás. Jonás sabe su propósito y huye de él, apartándose. Cada paso más dándose más apartado de Dios y por tanto cada paso que hizo fue para mal. Juan el Bautista, un hombre que el Señor introduce en este mundo, viene a cumplir su propósito. Juan, dice la escritura, andaba con vestido de pelo de cabras, comiendo por allá langostas y miel en el campo. Empieza a predicar, a vociferar fuerte desde algunas alturas. Mucha gente llega a él queriendo conocer ese mensaje que este hombre está trayendo, de qué habla este loco, a tal punto de que los mismos sacerdotes mandan unos enviados a que le pregunten, bueno, ¿usted quién es, hermano? ¿Es usted el Cristo? ¿O es usted el que había de venir? ¿Quién es usted? Le dicen, no, no soy el Cristo. Solo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Ese era Juan el Bautista. Pero mira que Juan el Bautista nace, ¿no? 30 años y muere. Pero cumplió su propósito. ¿Y cómo se murió Juan? ¿En sufrimiento? ¿Padeciendo? ¿Pidiendo no morir? No, murió tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque había cumplido su propósito. Había cumplido su propósito. Y hoy quiero ponerte a reflexionar un poco. ¿Crees que estás cumpliendo tu propósito? ¿Crees realmente que el tipo de vida, sea que creas en el Señor o que no creas aún, no te hayas entregado a Él? Porque algunos creen, pero no han rendido sus vidas al Señor. ¿Crees realmente que estés viviendo el propósito con el cual fuiste creado y formado por Dios? Y tú, mi hermano, mi hermana, ¿crees que estés viviendo el propósito del Señor? Los tiempos son cortos y no hay tiempo para estar perdiendo. No hay tiempo para estar buscando nuestros propios propósitos, porque buscar nuestros propios propósitos simplemente nos aleja de Dios. Nos pasa lo que le pasó a Jonás. Pero aquí viene Juan el Bautista, un hombre que viene y sabe y logra entender y comprender que su único propósito en esta vida era hablar de que venía el Cordero de Dios, aquel que había de quitar el pecado del mundo. Y no se preocupa por otras cosas. Deja que Dios se preocupe por sus otras cosas. Y esa es la gran ventaja, el gran premio de esto. ¿Sabes cuál es? Que cuando tú te preocupas primero por cumplir tu propósito, Dios seguro te lo digo por mi propio testimonio. Podría darte cantidad de testimonios de esto. Dios se va a ocupar de que nada, escúchame, nada que haga falta. Él va a cumplir porque sabe que tú estás comprometido en su propósito. Te lo digo y te lo puedo asegurar. De esto te puedo contar muchos testimonios de personas que llegaron sin propósito y por la gracia y el favor de Dios fui usado para que encontraran su propósito y hoy se dieron cuenta que todo lo que les hacía falta de manera emocional, sentimental, familiar,
económico, espiritual, se dieron cuenta de que era simplemente porque no estaban en el propósito. Juan el Bautista viene y empieza a dar testimonio de que venía otro, que era el Hijo de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo. Y todo eso y nada más ni nada menos fue lo que hizo Juan el Bautista. Cumplió su propósito y vivió gozoso. ¿Tú quieres vivir una vida realmente gozosa? Bueno, busca cumplir el propósito del Padre en tu vida. Busca que el propósito con el cual el Padre te puso y te llamó en esta tierra se cumpla. Y vas a vivir realmente, iglesia, vas a vivir una vida triunfante en el Señor. Una vida de éxito no es la que consigue tantas cosas. Si esas cosas no están enmarcadas en el propósito y si esas cosas no están conforme al propósito del Padre, hombre, van a ser para sufrimiento. Por eso la Biblia, la Escritura nos dice, libro de Proverbios, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza, porque se consigue conforme al propósito del Señor. Testimonios, conocemos y tenemos muchos. El más conocido aquí, el que siempre casi todos estamos nombrando, Pablo Escobar, y así hay otra gran cantidad de personas que consiguieron muchas cosas en esta vida, pero perdieron desafortunadamente su vida eterna, perdieron su propósito de vida. Desafortunadamente, ¿qué esperamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios? ¿Y qué es lo que es cuando hablamos de esto? Decimos, esperamos que en esos últimos días o horas que este hombre vivió, pudo haber entendido, por favor, tantas veces que se le predicó y se haya arrepentido, porque ya sabemos, hombre, el Señor no quiere que nadie se pierda, el Señor no quiere, perdón, que alguien se pierda. Lo que Dios quiere es que nadie, ningún alma se pierda. Entonces viene Juan el Bautista a traernos un mensaje, y ese mensaje es que venía el Cordero que había de quitar el pecado del mundo. Entonces Juan conoce su propósito, se mete en ese propósito y no vive sino para el propósito, pero mientras Juan vivió en ese propósito, nada le hizo falta. Nada le hizo falta. Nada le hizo falta. Y no te asustes. No te estoy diciendo que vendas todo lo que tienes y lo traigas a la congregación. Eso no. Es más, si alguien te dice eso, avíspate. No te dejes robar, hombre. En serio, no permitan más que estos malos testimonios se sigan regando por el mundo entero. No te estoy hablando de eso. Lo que te estoy diciendo es que con todo lo que tú tienes, con todo lo que el Señor te ha permitido tener, te falta algo, que es que cumplir el propósito. Cumplir el propósito. Preocúpate por cumplir el propósito. Eres empresario, preocúpate porque en tu empresa se predique el evangelio. Tienes un negocio cualquiera, una venta de comidas, cualquier cosa, preocúpate que ahí se predique el evangelio. Que aquellos que tienes como empleados conozcan el evangelio. De eso es que se trata. Dejar a conocer a Cristo. En la esfera donde quiera que te muevas, da a conocer a Cristo. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Es tan sencillo como eso. No es nada complicado. Para nada complicado. Es así de sencillo. Hay hermanos que tienen empresas y ni siquiera sus empleados saben que es cristiano. Yo considero yo que eso no está bien. Considero yo que eso no está bien. Pero continuemos, iglesia. Como te dije, ya vamos cerrando. Este libro de Juan, por eso es que cuando alguien nos pide una recomendación de pastor, ¿qué libro puedo empezar leyendo? Hay personas que vienen nuevas al evangelio, van conociendo y entonces le hacen la pregunta a uno. ¿Qué libro usted me aconseja? ¿Por dónde puedo empezar a leer? Casi siempre aconsejamos el Evangelio de Juan. ¿Por qué el Evangelio de Juan? Porque es que el Evangelio de Juan muestra claramente cuál es el propósito de Cristo y nos muestra el amor del Padre. Juan capítulo 3, versículo 16, muy conocido por todos.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bonito, qué bien. Oh, espectacular. Pero esto hay que complementarlo. Yo siempre he dicho que algunos subtítulos, y esto se le he dicho a la iglesia, en ocasiones se los he dicho, que algunos subtítulos, por favor, no estoy criticando, no me vayan a malinterpretar, pero creo que algunos subtítulos para mí quedaron en ocasiones como mal ubicados, porque cortan en algunos pasajes, le quitan a ese propósito con el cual el Señor está hablando. Por ejemplo, uno de esos ejemplos, voy a dártelo aquí, ese precisamente aquí en Juan, en el capítulo 1, donde estamos leyendo, donde dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito hijo como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo se hizo carne. Ya estamos viendo para qué el verbo se hizo carne, ¿sí o no? Para traer salvación a las vidas, para darle propósito a las vidas en esta tierra. Amén. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es a quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, hablando de la eternidad de Cristo, porque era primero que yo. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿qué? De Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto aquí, iglesia? Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, eso que nos permitió acercarnos al Señor, y la verdad, porque Cristo vino a quitar las mentiras que habían sobre la personalidad y la intención del Padre. Te repito, la intención que a nosotros nos hablaron del Padre era que el Padre quería matarnos a todos, quería fritarnos por pecadores. Cristo viene y quita esa mentira y establece la verdad. La verdad es que el Padre nos ama. Escúchame bien, tú que estás viendo ahí. Esto parece una frase de cajón, pero no es casualidad. No es casualidad que estés ahí. Es porque el Señor hoy quiere hablarte y quiere decirte que te ama. Que más allá del pecado que hoy te tiene preso, en el que estás envuelto, Él te ama por encima de ese pecado y que lo único que está esperando es que tú le entregues tu vida, que te arrepientas, que le digas a Él que lo necesitas, que estés dispuesto a dejar tu vida de pecado porque Él te ama y quiere salvarte. Y quiere salvarte. No podía salirme de aquí sin dejarte esto establecido. Dice Juan capítulo 3, perdón. Vamos, aquí voy a llevarte a Juan capítulo 3. No podrías salirme ahí del capítulo 1 de Juan sin dejarte esto establecido. Juan capítulo 3. Te decía que hay subtítulos que han cortado como el contexto de un hecho tan importante como era la crucifixión de Cristo, porque era en el madero, o es en el madero, donde estaba la redención de los hombres. El Señor Jesucristo, Mateo 26, entra delante de la presencia del Señor, le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, espérenme aquí mientras yo voy y oro. Dice que con él fue Pedro, Juan y Jacobo, los tres. Lo mismo que estuvieron en Mateo 17 en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, como se le conoce a ese pasaje. Entonces, ellos le dicen a ellos, espérenme aquí, él se adelanta, dice que se adelanta como un tiro de piedra y empieza a orar. En el capítulo 26 vemos a un Cristo lo más humano posible, diciéndole, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el propósito. Alguien que ha entendido el propósito va a estar clamando para que se haga la voluntad del Padre antes que la suya, antes que la de él. Alguien que ha comprendido, por eso es que quiero que hoy entiendas que el propósito, iglesia, es importante, porque voy a ponértelo así. Cristo nace es introducido a la tierra con un propósito. Pero si Cristo en Mateo 26 abandona el propósito, se pierde el plan de Dios. Queda mucho. Porque si Cristo no es crucificado, mi hermano, mi hermana, humanidad entera, todos los que me escuchen en esta hora y los que sigan escuchando y viendo este video, escúchenme, no habría salvación. Estuviésemos perdidos, la humanidad estuviese perdida.
Entonces, Cristo tenía que cumplir a cabalidad su propósito. Viene toda una vida viviendo hasta ahí. Tú has venido viviendo una vida hasta aquí. Tú, mi hermano, mi hermana, has venido viviendo una vida que hasta aquí. ¿Cuál propósito estás cumpliendo? Sí, eres cristiano, eres salvo, gloria a Dios, pero falta que vayas al cumplimiento total de tu vida en esta tierra. Falta que cumplas el propósito completo del Padre en esta tierra. Y te repito, el propósito completo en esta tierra para ti es que por favor prediques, enseñes, seas un multiplicador del evangelio, que cumplas tu ministerio. ¿A qué ministerio te llamó el Señor? Vamos, cúmplelo, no te detengas, no te frenes ahí, porque Cristo viene hasta Mateo 26. Padre, Padre, si te es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Alguien que ha entendido el propósito. Y aquí podemos volver a nombrar nuevamente a Juan. Juan quiso haber vivido muchos años más de pronto. Señor, pero tan joven y me vas a quitar. Señor, tan joven y yo de morir a los 30 años y todavía decapitado. Señor, pero ¿por qué? No, simplemente Juan acepta el plan del Padre. Juan acepta que es más importante Cristo que él. Entonces alguien que entiende su propósito acepta en su vida que es más importante el propósito del Padre que sus propios propósitos. Alguien que entiende el propósito se da cuenta que Cristo es más importante que él, por lo tanto se niega a él mismo para que Cristo sea mostrado, para que Cristo sea enseñado. Por eso es tan importante comprender el propósito de vida, iglesia. Es muy, pero muy importante, por favor, comprender el propósito. Y aquí vamos para terminar. Seguro que vamos terminando. Dice Juan, capítulo 1, ¿no? Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, si Cristo no pasa de Mateo 26, te repito, mi hermano, estuviésemos perdidos. Y si tú no vas a cumplir tu propósito a cabalidad, te repito, mi hermano, el propósito está incompleto. Y entonces no vas a gozarte todo lo que debieras gozarte en el Señor. En la medida en que tú te niegues al propósito, en esa misma medida vas a dejar de gozarte la vida en esta tierra. Tu vida como cristiano, como llamado, como rescatado de Dios para salvación. Versículo 15. Para que todo aquel, ¿para qué era Cristo crucificado? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, voy a leértelo así de corrido, sin interferencia ninguna. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miras tú, en 3 pasajes se repite para que tenga vida eterna. En 2 de 3 pasajes se habla el propósito del Padre en Cristo Jesús y se habla el propósito de Cristo Jesús aquí en la tierra, para que la gente crea y no se pierda. Para eso es el propósito. Para eso tuviste llamado, mi hermano, mi hermana, para que otros crean a través de tu predicación, de la predicación del evangelio, a través de los testimonios de tu propia vida, testimonios de vida, a través de ver la transformación, el cambio en tu vida, otros van a creer y no se van a perder. Así que preocúpate por ese propósito. Recuerda, Cristo pudo haberse devuelto en Mateo 26, dejar hasta ahí y no continuar. Pero por amor a ti y a mí, por amor, por obediencia al Padre, llegó hasta el madero. Vamos, mi hermano, no te detengas. Sigue caminando. Vamos, llega al madero. Crucifica aquello que te está impidiendo servir al Señor. Crucifica aquello que hace un estorbo en tu vida,
para que se muestre la vida de Cristo en tu vida. Crucifica aquello, llévalo al madero, clávalo ahí en el madero, aquello que se está oponiendo a que tú es testimonio de la luz. Lleva ahí al madero, no sé, tu codicia, tu avaricia, tu rebeldía, tu pecado oculto, tu maldad, tu orgullo. Lleva al madero todo aquello que se está oponiendo a que cumplas tu propósito. Porque el verbo se hizo carne para cumplir un propósito. Y el verbo se hizo en carne en ti para cumplir un propósito. Y tú fuiste tomado por Dios para cumplir un propósito. Para eso fue que el verbo se hizo carne, para llevarte al cumplimiento del propósito, iglesia. Así es que ánimo, te aliento, te animo en el Señor Dios Todopoderoso a que cumplas tu propósito. No dejes de cumplir el propósito, por favor, al cual fuiste llamado. Preocúpate por cumplir ese propósito. Pon todo, échale, como dicen los mexicanos, échale ganas, hermano, a cumplir ese propósito. No es que cosas vanas, que son vanas, te impidan cumplir el propósito. Jonás, su odio, su deseo de venganza, le estaban impidiendo a Jonás cumplir el propósito y pudo haber muerto en esa locura. Pudo haber muerto en esa locura por negarse a cumplir el propósito. Te lo digo, no hay cosa más gratificante que cumplir el propósito del Padre en esta tierra. Te lo aseguro, mi hermano. Te lo aseguro. Así es que mi hermano, mi hermana, damos gracias al Señor Dios Todopoderoso. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús Hamachía. Damos gracias al Señor por esta hora, por este tiempo. Gracias al Señor por habernos tomado para este tiempo. Gracias al Señor. Y quiero dejarte esto como consejo. Juan 17, el 1 al 5 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, yo te he glorificado en la tierra, dijo el Señor Jesús. Ojo con este pasaje: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Sabe qué está diciendo aquí este pasaje? Lo hermoso de este pasaje es que tú te encargas de glorificar al Padre aquí en la tierra. Él te va a glorificar en el cielo. El que me confiese aquí en la tierra, yo le confesaré delante del Padre. Así es que, iglesia, ánimo. Glorifica al Padre en esta tierra y Él también, te aseguro, va a traer su gloria sobre tu vida en esta tierra y mucho más en el cielo con la vida venidera. Iglesia, bendiciones. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso. Bendecimos la gracia del Padre sobre nuestras vidas. Permíteme decirte que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti, en tu casa, en tu hogar, paz en el nombre de Jesús Hamashiach. Que el propósito del cielo se cumpla en tu vida en este día y en esta semana que hoy estamos comenzando. Que por nada dejemos de alcanzar la gracia divina que el Señor ha dicho que en nosotros ha de verse en el nombre de Jesús Hamashiach. Y ve, iglesia, corre, vamos, corre por el cumplimiento de tu propósito. No te detengas en el nombre de Jesús Hamashiach. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso.